Molt bé, comencem. Bona tarda. Benvingudes, benvinguts a l'Escola de Pensament, aquesta nova sessió d'aquest cicle, d'aquest projecte, que aquest any, com sabeu, aquest curs té la pregunta per desenvolupar de si podem desobeir o no l'apocalipsi. Y para hablar de ello y para hablar de, siempre como sabéis, invitamos a nuestros invitados a desarrollar un verbo, un infinitivo. Hoy habíamos invitado a Emilio Santiago a desarrollar, a compartir dudas, intuiciones, también aprendizajes sobre el verbo de crecer. Emilio Santiago, muchos de vosotros lo conocéis, tiene esa doble vertiente tan interesante del activismo y de la academia, es doctor en antropología y es científico e investigador del CSIC, pero su trabajo, aparte del rigor científico, viene de muchos años de activismo y también de una autocrítica sobre muchos de los aprendizajes que en esos años desarrolló. Es autor de diversas publicaciones, por ejemplo, Rutas sin mapa, que ganó el premio de ensayo Catarata, pero ha sido especialmente conocido en los últimos meses por este ensayo contra el mito del colapso ecológico, donde desarrolla esa mirada crítica a lo que se ha denominado a veces el colapsismo. Y creo que podríamos empezar hablando de lo que no va el libro, de lo que no va su mirada sobre lo que está analizando. No va sobre una mirada pesimista o optimista, sino que intenta ir más allá. Analiza varias cosas. A mí me parece especialmente interesante la pregunta por la evidencia. Esta es la mirada del científico. Podemos hacer relatos sobre la tragedia que estamos viviendo climática, pero hay que hacerlo desde la evidencia, ¿no? También sobre una mirada reflexiva y crítica sobre lo que algunos han denominado ecomaterialismo histórico. ¿Qué tradiciones del materialismo hemos adoptado para hacer la crítica a eso que se ha llamado el colapso ecológico? ¿Cuáles nos sirven y cuáles no? ¿Qué cajas de herramientas podemos utilizar, ¿no? Muchas veces, si no citamos a Gramsci, no somos nadie, ¿no? Pues de verdad, ¿qué herramientas el materialismo histórico nos pueden ofrecer y cuáles son en realidad trampas metodológicas, ¿no? Y una tercera cuestión que me parece también interesante y polémica, y también estamos para abordar las polémicas, es la pregunta por la hegemonía. ¿Qué tenemos que hacer para intervenir en la crisis climática? Porque Emilio en ningún caso está negando, si habéis leído el libro, habéis leído sus ensayos, que estamos inmersos en una crisis climática que además se ha acelerado, pero hay otras evidencias que han demostrado que ese colapso anunciado desde hace tantos años, por ejemplo, él lo sitúa muy bien en el pico de la crisis del petróleo, pues no ha llegado tal como él mismo se autoanunciaba, ¿no?, con sus grupos de investigación hace 10 o 15 años, ¿no? Yo, escuchándolo esta mañana, porque lo he ido a escuchar a un seminario de la UOC donde la ha invitado Marina, pensaba en dos imágenes que aparentemente no tienen nada que ver, pero que a mí me hacían pensar para salir de esa idea de entre el pesimismo y el optimismo, ¿no? Una es la del gato, que muchos habréis visto. El gato, cuando en medio de una autopista tú lo enfocas, ¿no?, con un coche y se queda paralizado, ¿no? Esa parálisis del gato que lo lleva a la muerte absoluta porque no se puede mover, ¿no? Esa es la parálisis que muchas veces la teoría, la artrosis de la teoría, nos ha situado, ¿no? En una parálisis de ese gato que en medio de autopista es muévete, que el coche te va a arrollar, ¿no? Y otra, yo estaba pensando en una cosa muy concreta y muy particular, que es como creo que es más fructífero pensar. Tengo un amigo que tiene un border collie, no sé si sabéis ese perro que pasturea. El border collie lo tiene en Barcelona, en el centro de Barcelona. Es un perro precioso, pero el perro se le ha ido la olla. Y lo que piensa cuando ve los coches, al contrario de lo que hace el gato, es que son ovejas. Y tiene un problema serio, porque cada vez que sale de casa, pastorea coches. Vale. Es la representación de la alucinación. Y mi pregunta, o creo que es una pregunta para salir de esa dicotomía falsa entre si uno es más optimista o pesimista,
es qué hacemos entre la parálisis del gato, que no se puede mover, y la alucinación de alguien que ve coches, que ve molinos y cree ver gigantes, ¿no? ¿Qué podemos hacer del aquí y ahora con estos monopolios que no son tan fáciles de luchar y que nosotros creemos que con técnicas artesanales se pueden combatir? No sé, he empezado con un gato y un border collie. Has empezado con muchas cosas. Pero yo creo que salir de lo que no habla el libro me parece interesante, ¿no? Sí, sí. No es un libro para optimistas o para pesimistas, ¿no? Totalmente. Lo primero, Albert, Marina, muchas gracias por la invitación y gracias a todas y a todos por estar aquí. Un martes por la tarde llenando un teatro para hablar de colapso, que hay que tener ganas, ¿no? ¿De qué no va el libro? El libro no es exclusivamente, aunque al final hay una pequeña arenga política un poco esperanzadora, no es un libro sobre optimistas y pesimistas. Es un libro que se inscribe dentro de un debate que el ecologismo ha tenido en los últimos años y que en ningún caso se trata de dividir en un partido de gente que tenemos esperanza y gente que no la tiene, sino que intenta ir más al fondo, ¿no? Explicarnos por qué alguna gente no la tiene y si en esa manera de diagnosticar el mundo como carente de futuro no hay algunos problemas que deberíamos revisar. Un poco la idea del libro es esta. Por comenzar un poco con la cuestión que habías comentado de los relatos, me parece muy significativo y quizás hasta podríamos hacer un juego aquí, ¿no? ¿Cuánta gente puede decir el nombre de una película que proyecte un futuro catastrófico? O podéis decir ideas, así como al aire. Títulos de películas que proyectan un futuro ecológicamente catastrófico. El día de mañana. Dejar el mundo atrás. Dejar el mundo atrás. La carretera. Mad Max. Sería muy fácil llegar a 10 títulos, a lo mejor en 2-3 minutos. Intentemos hacer lo propio con títulos que presentan un futuro ecológico esperanzador. Habría que ser un auténtico erudito del underground, hablar de utopía solar punk o recurrir a Ursula Le Guin, ¿no? Que es una novela. Bueno, yo creo que esto es un buen síntoma de un imaginario y de un estado de ánimo en el que el ecologismo aporta su cachito a eso que Marx se llamaba la cancelación del futuro, ¿no? Esa incapacidad de imaginar lo que viene más allá de un apocalipsis, ¿no? Que suele tener siempre como coletilla esa pulsión de retorno a algún tipo de pasado idealizado porque nos da miedo mirar hacia adelante. Es decir, de alguna manera hay un hilo que conecta a Margaret Thatcher, a Hollywood y al ecologismo más colapsista, que es la creencia en que no hay alternativa, ¿no? Que estamos, digamos, sumidos en una trayectoria que no podemos cambiar. Y esto no solo es políticamente contraproducente, con esta imagen que hablaba Albert del gato que se queda paralizado ante la luz y que le atropella el coche, que yo creo que evidentemente es así, y no es una creencia. Hay toneladas de estudios y de papers científicos sobre comunicación climática que vienen a decir que si la alarma no viene acompañada de una solución, lo que suele generar en la mayoría de los sujetos es parálisis. Luego, por supuesto, hay sujetos que no son, o sea, que son muy especiales, ¿no? Por eso yo siempre suelo decir que con esto no es una cuestión de sí o no, sino de la dosis. Lo que separa al veneno de la medicina es la dosis, ¿no? Un poquito de alarma nos hace falta porque la situación es crítica, no hay que llevarse a ningún engaño. Aunque algunos aspectos de la crisis ecológica quizás las cosas no han ido tan mal como podíamos pensar hace 10 o 15 años, en la dimensión climática, por ejemplo, está yendo peor de lo que pensábamos. Entonces, digamos, no solo que generen parálisis, que por supuesto sí, y esto ya sería en sí mismo pues, una cuestión problemática, sino sobre todo que parten de una manera de interpretar el mundo que es errónea, ¿no? El ecologismo se supone que es un hijo de la ambición marxista por transformar el mundo, pero para transformarlo hay que conocerlo. Bueno, pues mi crítica a lo que he llamado el ecologismo colapsista es que no permite conocerlo bien, que genera toda una serie de tics, de alucinaciones políticas, de malos diagnósticos, de chapuzas sociológicas que conviene problematizar. Eso en cuanto, digamos, a la cuestión de los relatos. Luego me has preguntado por el ecomaterialismo histórico, por la hegemonía. No sé si queréis que vaya... Irá saliendo. Irá saliendo. Para no dar aquí una chapa. Sí, yo quería insistir en este... ¿no? En ese foco hacia el futuro, ¿no? Que hemos empezado por aquí, después nos podemos mover en el tiempo y hacer viajes en el tiempo también a qué pasados nos han hecho
vivir estos presentes y luego estos no futuros, etcétera, ¿no? Pero tú ahora has hecho una alusión a Thatcher, podríamos hacer una alusión al punk, ¿no? Y el punk, de algún modo, ¿no? Es ese momento en el que el no futuro es nuestro grito, ¿no? No es nuestra condena, no es aquello con lo que se sentencia especialmente hoy a los jóvenes, no tenéis futuro, sino que era un grito de rechazo a ese futuro construido por un sistema, por una sociedad, etcétera, etcétera, todo eso que sabemos, ¿no? Generaciones después llegan unos jóvenes movilizados, como han sido y siguen siendo en parte los movimientos por el clima más juveniles, que se autodenominan o se autoconvocan con esos viernes por el futuro, pero desde el diagnóstico que a mí y quiero saber qué piensas, siempre me ha como, no sé, interpelado bastante y a la vez incomodado, que es ese nos habéis robado el futuro. Querías, si nos podemos parar un momento en esa, ¿no? en esa que es a la vez diagnóstico, acusación ya. y duelo, ¿no? Hay un duelo, hay un posicionarse. Cosas, sí. Entonces quería, no sé, si analizamos un poco esta frase, ¿qué nos dicen? ¿Qué se dice? ¿Qué nos decimos? ¿Quién habla ahí? ¿Quién es ese vosotros? Que en principio son esos mayores que han devastado el mundo, pero ¿hasta dónde llega? ¿Qué complicidades puede generar o no? Tú que has estado en etapas sucesivas en los movimientos también ambientales, pero en una generación anterior, no sé, pienso que es algo que es una frase que quizá ahora está menos presente, pero pienso que es importante escucharla bien, ¿no? ¿Cómo yo creo que hay, en primer lugar, la constatación de una anomalía histórica absolutamente real, y es que los jóvenes hoy están creciendo en un mundo sustancialmente distinto al de sus abuelos, sustancialmente distinto y mucho peor, ¿no? Mucho más hostil, donde la vida va a ser más difícil. Entonces hay como una primera constatación, ¿no? de una suerte de herencia perversa que yo creo que es absolutamente normal y legítimo que despierte como esa pulsión de conflicto generacional. Porque al fin y al cabo, la paradoja de la crisis climática es que sus efectos no son inmediatos, sino que se trasladan en el tiempo, ¿no? Entonces, la gente más joven hoy, que no ha tenido apenas responsabilidad en la construcción de esta situación, va a ser la que cargue con las peores consecuencias. Y yo creo que esto introduce pues, una dimensión que, bueno, no es que sea radicalmente nueva, ¿no? Porque yo creo que en la historia tenemos ejemplos de cómo, de cierta, ¿cómo llamarlo?, violencia adultocéntrica, de alguna manera, ¿no? ¿Quién muere en las guerras, en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, más que la juventud de Europa desangrándose por la sangre de Francia o de Alemania, ¿no? Pero, digamos, sí que bueno, pues esta especie como de violencia adultocéntrica adquiere una dimensión enorme, porque lo que está en juego ya no es solo una generación, es el mundo, que es una cosa inimaginable, ¿no? Un mundo habitable. Dicho esto, yo creo que cuando el conflicto climático se enfoca como conflicto generacional, yo creo que perdemos. Perdemos porque aquí, como en otras dimensiones, por decirlo en modo eslogan, ¿no? Tendríamos que decir algo así como ni guerra entre generaciones ni paz con las élites, ¿no? Al fin y al cabo hay un elemento en el de trampa sistémica con una serie de privilegiados que, aunque bueno, pues tienen una responsabilidad sin duda muchísimo mayor, y creo que sería políticamente mucho más productivo. Y además creo que ahí hay un vector de movilización interesante, o sea, la posibilidad de cerrar esa herida generacional, ¿no? Porque, y que de alguna manera bueno, pues, podamos encontrar esa complicidad de que a los nietos de los abuelos de hoy les cueste la placa solar, el derecho a un aire puro o la seguridad climática menos que a lo que a sus abuelos les costó el voto, la sanidad pública o los parques, las instalaciones deportivas. Y ese relato de complicidad generacional creo que está por armar y que se puede armar y que es muy potente. Porque además las cuestiones generacionales interpelan a aspectos como muy positivos de solidaridad generacional, ¿no? De hecho, es un poco incomprensible que padres que dedican una cantidad ingente y madres de tiempo y de esfuerzo por preocuparse por el futuro de sus hijos, luego, digamos,
indirectamente, que es una de las cosas perversas que tiene el cambio climático, que cuesta mucho ponerle rostro, ¿no? Estén contribuyendo a que la vida de sus hijos sea mucho más difícil, ¿no? Yeah. Es una paradoja extraña. Yo creo que hay un potencial de construir un discurso político transformador potente. Entonces, yo lo tomo como una advertencia de un malestar real y justificado, pero que habría que intentar que no se enquiste en una especie como de impugnación generacional que yo creo que no va muy lejos, ¿no? Claro, ¿y qué contiene esa, ¿no? esa palabra futuro? Porque esta mañana hemos hecho un seminario por la mañana, la relación entre, ¿no? entre toda esta sensación de amenaza, incluso amenaza en términos de apocalipsis, es decir, de destino, de condena, incluso más allá de los hechos históricos, entre, ¿no? casi a nivel religioso, epocal, universal, y la sensación de, digamos, de pérdida de seguridad, ¿no? Entonces, yo pienso que muchas veces cuando se dice nos habéis robado el futuro o no hay futuro, se está hablando de, más que de futuro en el sentido de tiempo, se está hablando de pérdida de seguridad. Y seguridad como sinónimo también de ciertos privilegios que no se nombran como privilegios, sino que se dan como aquellas características con las que debía contar una vida normal. Quería ir a la de la normalidad. Y quería ir a esta cuestión. ¿Qué era, ¿no? ¿Qué es eso, ¿no? Que tenía que ser una vida normal? ¿Cuántos contenidos no explícitos tiene que ya no se perciben como conquistas de generaciones anteriores por ciertos derechos, tal, sino al revés, como una especie de certificado de garantía con el que se nace al mundo y alguien te ha quitado, ¿no? Y ahora yo ya no tengo mi sello de garantía porque vosotros habéis comido todo lo que contenía. Claro, ¿no hay ahí también una distorsión respecto a lo que es la justicia intergeneracional, la lucha histórica, la diferencia entre un privilegio y una conquista? Y conquista en el sentido de luchas sociales, no de conquistar territorios. ¿No? Entonces ahí quizá también habría que hacer un trabajo de conocimiento. Eso de qué nos permite conocer o no el mundo, también es qué nos permite conocer o no de qué está hecha nuestra historia, ¿no? Y nuestro presente, y por lo tanto también esos futuros por los que quizá hoy toca luchar desde otros territorios. Totalmente. Yo creo, o sea, por un lado, me parece que al ecologismo en general tiene un déficit de conocimiento histórico y de reflexión sobre los procesos históricos que llevan. Esto es un déficit general del ecologismo, no solo de los movimientos juveniles como más recientes, que seguramente permitiría problematizar mucho, ¿no? Algunos suelos de conquistas básicas que se dan por hecho que luego tienen invertidas, perdón por la palabra, sangre, sudor, lágrimas y años de organización para haberlos conquistado y que no se suele valorar. También sospecho que allá hay un componente casi antropológico, ¿no? de lo que es el conflicto generacional en su sentido como más puro, que es la insolencia de la juventud, de no dar por reconocidos algunas cuestiones que suele como matizarse con el tiempo. Dicho esto, planteas algo yo creo más profundo y es que nuestra normalidad es profundamente excepcional. Lo que hemos considerado la normalidad, que ahora está en crisis por la cuestión ecológica, es profundamente excepcional por muchas razones, pero pongo un dato como energético básico, ¿no? En la antigua Grecia se decía que con 3 esclavos ya permitías, ¿no? una vida dedicada al ocio. Hoy el consumo energético de una persona de nuestro país es como si tuviese 45 personas pedaleando en una bicicleta 24 horas al día, ¿no? Y sin embargo no tenemos nada de ocio, paradójicamente, ¿no? Estamos atrapados en una dinámica productivista bulímica. Entonces, como otras muchas cosas, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, lo que hace el metabolismo capitalista es multiplicar un acceso a consumos energéticos y materiales que hoy no es sostenible y que seguramente ha ayudado mucho a asentar como conquista histórica algo que si no le ponemos remedio puede ser un parpadeo efímero, ¿no? Porque las bases que sustentan esto pues son el aprovechamiento de un tipo de riqueza energética que por otro lado nos está condenando un cambio climático, una desestabilización del sistema climático que es terrible. Con esto no quiere decir que superar la crisis ecológica tenga que ver con un retroceso muy drástico de algunas de estas
de estos rasgos que configura la normalidad de nuestro presente. Quizá de algunos sí, de otros esperemos que no. Quizás convenga también debatir políticamente qué nos interesa, ¿no? Hacer una cuestión como más selectiva. Lo que pasa que yo no sé hasta qué punto esto es como, ¿no? Estás ya dentro de esa ballena. Ah. Es decir, hasta qué punto, bueno, pues tú puedes hacer una crítica ecológica al nivel disparatado de recursos que implica algunos de nuestros hábitos de vida, pero si políticamente tiene mucho sentido abordarlo así, o al menos abordarlo así desde el lado de la renuncia. Porque yo creo que la batalla del ecologismo es la batalla por el deseo, Sí, no la batalla por la renuncia. La batalla por la renuncia solo lleva a la culpabilización y a, digamos, convertir al ecologismo en un movimiento religioso. Pero si queremos triunfar políticamente, lo que tenemos que es hacer compatible una vida energética y materialmente más austera con un modelo de felicidad mejor. Y es donde yo creo que la batalla fundamental está ahí. Sí, yo creo que es interesante estirar esa idea de lo religioso en el relato. Esta mañana hablabas incluso de que se utilizan términos como martirio, ¿no? o sagrada lucha, ¿no? Porque tienes esa sensación de que el científico que está haciendo activismo lo que está es riñéndote, ¿no? Y todo el rato te está riñendo. Uno tira la cadena hoy en día con la sequía que hay en Barcelona. Yo me santiguo cada vez que la tiro, ¿no? Me siento muy mal. No me siento mal porque en el 2008 hubiera una sequía brutal y no se desarrollaran planes sobre la sostenibilidad del agua que están sobre la mesa, ¿eh? Me siento mal porque tiro la cadena. Pero la otra cara de ese científico activista es el que se pone una bata blanca y nos dice datos y datos y datos y datos, y también nos dejan una cierta parálisis, ¿no? Entonces, ¿qué espacios hay ahí entre el dato y la moralina, ¿no? Has dicho esta mañana también algo muy interesante, que tienes una relación laica con la tecnología. Eso me parece fundamental, ¿no? La tecnología no nos va a salvar y la tecnología podemos utilizarla, aunque no nos salve, como algunos anclajes para hacer resistencia. Totalmente. A ver, yo tengo una, ¿cómo decirlo? Una cierta sospecha de que todo movimiento político ambicioso que quiera hacer historia alcanza algo parecido a una dimensión religiosa. Esto lo decía Manuel Sacristán en su momento, ¿no? Porque, o sea, si uno lo piensa, la generación de sujetos con esa predisposición vital a romper hábitos, a jugársela, pues requiere algo, ¿no? Por eso recuerdo que Manuel Sacristán hablaba del socialismo como religión laica. O sea, algo de eso seguramente haya, pero más allá de eso, el problema es lo que tú estás planteando, Albert, ¿no? Es cómo además eso se conjuga de manera muy, muy intensa con el discurso neoliberal, que viene como a centrar, ¿no?, toda una cuestión que tiene que ver con estructuras colectivas y con decisiones colectivas, como si fuese una olimpiada de coherencia personal, que es un disparate, ¿no? Sobre todo porque en nuestra sociedad nuestras decisiones son muy poco nuestras. Nuestras decisiones son fundamentalmente chantajes estructurales, donde cada uno y cada una va haciendo lo que puede y podrá ser coherente en algunas cosas, pero no en todas, y no tiene como demasiado sentido enfocarlo como una olimpiada de coherencia. Por tanto, seguramente un discurso puramente moral que se base en regañar, bueno, creo que la historia ha demostrado que tiene una eficacia política cercana a cero. Cercana a cero, sí puede servir muy bien para retroalimentar pequeños espacios de comunidades de salvación sin efectos políticos, pero no creo que vaya mucho más allá. Y lo mismo con los datos. El ecologismo lleva advirtiendo de una situación objetivamente dramática desde hace más de 50 años en sus formulaciones modernas. El informe de límites del crecimiento es el 72, o sea, hace 52 años, ¿no? Y el examen ecológico general, hay algunas cosas que se han solucionado, pero vamos bastante mal. Aquí lo que hay de fondo es un enorme problema que no es exclusivo del ecologismo, pero que en el ecologismo se ha manifestado, yo creo, en su forma más pura, que es pensar que la verdad tiene efectos políticos. Tú enuncias una verdad y eso va a tener un efecto transformador. Esto es un disparate que no resiste nada de lo que sabemos sobre comportamiento humano a nivel psicológico, antropológico, sociológico. Los seres humanos no nos comportamos así. No nos comportamos así. Además, de fondo hay como una especie de prejuicio ilustrado un poco extraño, por el cual pareciese que un dato va a tener un solo efecto político, ¿no? Yo os pongo el, el dato. En España, más o menos hacia finales de mayo,
22, 23 de mayo, llega el día de la extralimitación, el día a partir del cual consumimos más recursos según nuestro nivel de vida de lo que el planeta puede generar. ¿Por qué este dato se va a tener que convertir en una llamada ecosocialista a la autocontención? ¿Por qué no puede animar este mismo dato un impulso depredador de quitarle a los demás lo que necesito para seguir manteniendo esto? Las dos respuestas son perfectamente posibles. Entonces, lo que dirime una cosa y otra no es el dato, es un posicionamiento moral, por decirlo de modo muy, muy bruto. No es que haya un problema de ignorancia, que pueda haber problemas puntuales de cosas que no se conocen, pero en el fondo es un problema de valores, que es otra cosa distinta. Entonces, y esto relacionado con la cuestión de la tecnología, yo hago una defensa de un posicionamiento laico porque creo que el ecologismo, a veces, no todo, cuando hablo de ecologismo es una caricatura porque es una cosa muy compleja, pero cae en el reverso contrario de la relación religiosa que nuestra sociedad tiene con la tecnología. Nuestra sociedad tiene una relación religiosa la cual espera supersticiosamente que la tecnología pueda solucionar cualquier problema, incluso aquellos problemas que no son técnicos. El ecologismo invierte esta cuestión y parece que la tecnología siempre va a ser el problema, ¿no? Que no va a solucionar ningún problema. Y hay como un rechazo sistemático a aportes o a debates concretos. Y bueno, yo creo que una relación laica es decir, tú no puedes esperar milagros, un milagro es la energía libre, pero puedes esperar avances concretos que faciliten la situación, pues yo qué sé, baterías de sodio, se me ocurre ahora, que todavía no están muy desarrolladas, pero quizás nos permitan tener un impacto mucho menor en nuestros límites materiales. Y al final, un poco esta especie como de... Me estoy dando cuenta, estoy haciendo una especie de defensa aristotélica de puntos medios todo el rato. No me he dado cuenta hasta ahora, es una cosa como curiosa, ¿no? Pero cuando planteabas la cuestión de la parálisis y la alucinación, hay diversos tipos de alucinación. La alucinación de la tecnolatría es obvia, ¿no? Pues vamos a capturar carbono, vamos a inventar la fusión nuclear que no hemos podido en 100 años, en 50 años la vamos a hacer dentro de 5, etc. Eso es un tipo de alucinación. Creo que el ecologismo colapsista tira de otro tipo de alucinación que tiene que ver con una especie de ilusión de reset, ¿no? Se derrumbará el orden social y crearemos pequeñas comunidades resilientes y autogestionadas donde viviremos la vida que deberíamos vivir. Creo que esto es una fantasía política. Por otro lado está la cuestión de la parálisis, que es muy obvia, ¿no? que salvo que seas un activista muy motivado, este tipo de discursos lo que hacen es, bueno, pues hay un refrán castellano clásico, ¿no? Para lo que me queda en el convento. Exacto. Evidente. Hay que encontrar ese punto medio, ¿no? De hecho, el libro que escribí con Héctor Tejero se llama ¿Qué hacer en caso de incendio? Porque jugamos con la metáfora del incendio de Greta Thunberg, de nuestra casa está en llamas, y dice que hay que hacer un incendio. No te puedes quedar quieto y no puedes pensar que, ¿sabes? Con plan, esto se soluciona, aquí no hay ningún problema, o que te cunda o sea, que te entre como pánico, ¿no? Hay que encontrar ese punto medio entre tomarse la cosa en serio porque la situación es grave, pero buscar los márgenes de maniobra. Sí, no, pensaba lo del punto medio, que en la polémica que ha generado a tu libro, algunas veces te han querido como situar como poco radical, cuando algunos autores pensadores radicales, como Albert Camus, situaban en el punto medio, ¿no? En la lucha contra la desmesura, precisamente la radicalidad, ¿no? Y quería preguntarte por la idea de radical, porque más allá de la frónesis aristotélica de ponerte entre la alucinación y la parálisis, hay una pregunta radical sobre ¿y qué hacemos con el poder? ¿No? Yo pienso, por ejemplo, en estos discursos moralistas, ¿no? que si te ven que no estás tirando la botella de plástico al envase vas a ser detenido. Pero no estaría mal preguntarnos quién está gestionando eso, ¿no? Ecoembes... Bueno, ha salido. Sí, ha salido, pero no sé si es una pregunta... Ecoembes es el paradigma, pero no sé si nos estamos preguntando qué poderes nos están haciendo esos relatos, ¿no? Hoy en día los directivos de Ecoembes, de empresas que están súper preocupadas por la crisis climática, Danone, a Coca-Cola, Bimbo, Argal, que no produce ningún plástico, como sabemos. Los directivos de Ecoembes ahora cobran más que el rey de España, aparte de lo que cobran en sus empresas, digo de Ecoembes directamente. Cobran más de 200.000 euros, el presidente del gobierno cobra 82.000. 82.000, sí. ¿Cuál es la pregunta radical en realidad? ¿Cómo preguntamos sobre qué poderes sostienen esos relatos, ¿no? Vale. Y cómo nos hemos dejado chantajear también, ¿eh? Totalmente, pero intento hilar varias cosas.
sea, mi posición es muy firme con lo siguiente. Es mucho más radical una transformación efectiva de la realidad, aunque sea pequeña, y se haga con palabras suaves, que palabras muy fuertes que no transformen. Y esto lo digo porque creo que venimos de un proceso histórico comprensible que implicó cerrar filas ante una derrota y que generó culturas transformadoras muy centradas en lo que se tiene que hacer en una travesía del desierto, proteger símbolos, esencias, discursos, ¿no? Porque la derrota epocal, digamos, después de 1989, al margen de la opinión que puedas tener del socialismo real o no, pero yo creo que implicó un terremoto mucho más amplio, fue enorme. Entonces, creo que a veces los movimientos transformadores confunden formas fuertes con radicalidad. No, la radicalidad es la transformación efectiva de la vida cotidiana. Eso es lo que tiene que medir la verdadera radicalidad. Por lo otro son palabras. Y lo otro es pues, clubs de lectura y simposios y cosas así. Entonces, lo importante es la transformación efectiva de la realidad. Dicho esto, en el ecologismo especialmente tenemos un déficit para pensar los procesos de poder. No hay una teoría ecologista del Estado como la hay en el marxismo, en parte seguramente porque el marxismo la generó empujado por la propia práctica, ¿no? Cuando no le quedó más remedio que gestionar revoluciones que milagrosamente habían vencido, se dedicaron a pensar. O sea, no es casual que Gramsci surja después de la Revolución Rusa, ¿no? y que tenga un texto que se llame La Revolución contra el Capital, porque ese acontecimiento había roto la previsión teórica y hay toda una especie de necesidad forzada de pensar el poder por los propios procesos prácticos. Y el ecologismo no ha tenido, estoy exagerando otra vez, ¿no? Pero tiene un enorme déficit de esto. Si lo asumimos y entendemos que los procesos de poder van a ser importantes en una transición ecológica justa, nos vamos a dar cuenta que todo esto que estás comentando, que es súper importante y que tiene que ver con bueno, pues cómo se ha conformado una cierta vertiente ecológica neoliberal, y hay un negocio, evidentemente hay empresas que quieren jugar al juego del capitalismo verde, pero aquí yo soy contrario a una posición como muy reactiva, porque creo que es el greenwashing, que es lo que define como este fenómeno, ¿no? Empresas que se visten de verde porque saben que lo verde es rentable. El greenwashing es un síntoma de que hacemos las cosas bien, por mucho que sea en sí mismo un fenómeno con muchos problemas. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo se quiere parecer a ti es que estás liderando cultural y moralmente, es decir, estás haciendo que tus ideas sean las ideas que están en el centro de la reflexión de una sociedad. Ahora, por supuesto, no se puede quedar aquí. Y todas estas cuestiones creo que me exigen una denuncia y exigen, digamos, ir más allá de soluciones parche que implican un enorme negocio para no cambiar nada, y en el caso de Coembes es evidente, ¿no? Es un obstáculo para un sistema de reciclaje razonable en este país que está lucrando a mucha gente, entonces es muy sangrante. Pero creo que necesitamos una visión del cambio social más ambigua, la cual tú necesariamente no vas a conseguirlo todo de un golpe, va a ser un proceso mucho más gradual, mucho más complejo, con adelantos, con contradicciones, con retrocesos, y bueno, en las cuales una buena pregunta es qué papel van a tener que jugar empresas como estas u otras, ¿no? Teniendo en cuenta que una perspectiva de socialización total de los medios de producción creo que no es excesivamente realista, sobre todo teniendo en cuenta que si el socialismo no lo logró en 150 años, igual nosotros en 15, que es el tiempo que tenemos, entre comillas, para evitar que el clima se nos vaya definitivamente de las manos. 15, ¿eh? Has puesto 15. Número al... He puesto el número porque le he quitado como un cero, ¿no? Realmente luego como queda... O sea, ¿Cómo un cero? 150-15, o sea, le he quitado el cero para hacer como un juego. O sea, no sé si son 15 o son tal, pero digamos, hay como un... Al nivel de emisiones actual, esto es un dato objetivo, el presupuesto de carbono que en teoría se calcula para no pasar el 1,5 se acaba a principios de la siguiente década. O sea que sí que es... luego que evidentemente si reducimos las emisiones pues será como más tiempo y veremos cuáles son los impactos de eso, pero es decir que no hay una cosa que sigo conservando de cuando yo era colapsista, porque esto no os lo he dicho, pero yo estuve 15 años militando y, o sea, que hablo como un ex colapsista salido del armario, ¿no? Alcohólicos Anónimos. Claro, estoy como con la terapia aquí un poco diciendo, no, yo cuando era colapsista, bueno, pues cuando era colapsista conservo algo que es, creo que hay suficiente evidencia científica como para tomárselo en serio, que es cierta sensación de urgencia. Lo que pasa es que tampoco puedes fijar un plazo concreto porque las sociedades son muy complejas y hay muchas cosas que no tiene sentido fijar pero no nos sobra tiempo. No nos sobra tiempo. Ahora que le has puesto el dato o el tiempo, ¿no? Un
un cálculo posible de en qué temporalidad de la emergencia estamos. Para el 1,5, claro, lo que pasa que, bueno, pues sí, llegar al 2, puedes llegar al 3, sí, sí, cada uno tiene sus efectos, claro. Pero puestos ahí, ¿no? En esa coyuntura, vamos a jugar con los nombres, ¿no? Venga. Tú escribes un libro como ex-colapsista arrepentido, que decías ahora, ¿no? Haciendo penitencia, pero sí. no haciendo pues, un discurso del mea culpa, sino un análisis serio, riguroso y contrastado de, digamos, desde el cual intentar desmontar ese nombre que lo ha abarcado todo, lo ha abrazado todo, que es la palabra tiene colapso. Mucho gancho. Es normal que haya monopolizado porque... Y que claro, el lenguaje siempre busca una economía, nos permite decir en una sola palabra muchas cosas. De hecho, ¿no? los anticolapsistas tenemos como un problema porque no encontramos una palabra mejor. Y ahí vamos a ver si... ¿Cómo lo llamamos nosotros? Es que esto es muy poderoso. O sea, que tienes todo el cine de Hollywood, toda una serie de imaginarios, remanda a favor, ¿no? Del colapso, el colapso. Es muy difícil. Pues vamos ahí, vamos porque... ¿no? Como siempre nos pasa, ¿no? Desde la crítica, desde el análisis fino... sabemos desmontar muy bien las palabras y sabemos desmontar no para negar, no estoy poniéndome en el lugar de negamos el colapso, no es tu posición, hay muchos colapsos que están sucediendo de muchos tipos, sino vamos a desmontar el uso ideológico político de este término cuando lo significa todo, ¿no? Es un poco la operación crítica que propones y que compartimos cuando yo he escrito contra el dogma apocalíptico o haciendo todo también una manera de atravesar ese, ¿no? cuando un diagnóstico se convierte en una obviedad, que ahí es donde se pierde todo el espacio para pensar, para la crítica, para buscar otro tipo de respuestas y de soluciones. Vamos a lo difícil, no tanto encontrar la solución, que esto también es la gran trampa muchas veces de lo alternativo. Vale, pues ¿qué solución tienes? No nos pondremos ahí, sino un poco cómo podemos ampliar el repertorio del lenguaje. O sea, cómo podemos decir eso que está sucediendo, sabiendo que es complejo, que es múltiple, que es multicausal, que no estamos en manos ni de un solo Dios, salvador o castigador, que no hay una sola palabra que lo diga todo, pero sí una que nos está sirviendo para meterlo todo en un mismo cajón. Y qué riqueza de lenguaje podemos construir ahí que nos sirva mejor también para relacionarnos en términos de conocimiento y de acción y a nivel afectivo y emocional, que también es importante con lo que está sucediendo. Podemos empezar a hacer la lista, ¿no? De desastre, crisis, accidentes, devastación, catástrofe. Que son, no sé si acumularlas es peor, pero... No, o sea, yo creo que ahí lo interesante es ver cuál es, cómo decirlo, el mensaje subliminal que las palabras imponen. Porque el problema de la palabra colapso es que tiene una especie de letra política pequeñita escrita ahí que te lleva a pensar, y esa es la apuesta política de muchos movimientos colapsistas, no de todos, pero muchos, en algo así como la descomposición del poder político. Entonces, si se descompone el poder político porque es una estructura muy compleja que no resiste el declive de la energía, etc., eso da verosimilitud a las fantasías del retorno a la pequeña comunidad. Y digamos que parece que tu estrategia, que es perfectamente respetable y necesaria del trabajo en lo local y en la pequeña comunidad, va a venir respaldada por el viento de la historia. Y yo creo que esa es la alucinación, que es, digamos, estás dejando un Estado que seguramente no se va a descomponer en manos de quienes van a intentar salir de la crisis ecológica por otras vías, que es incrementando la desigualdad mediante el apartheid, la ausencia de libertades, el autoritarismo, lo que podemos llamar con esa palabra tan promiscua, ¿no? El ecofascismo en un sentido como muy genérico, y eso es mucho más probable. Entonces, el problema fundamental como de la idea de colapso es esa, que te lleva a una serie de hipotecas en tus estrategias que son problemáticas. Si hubiésemos, digamos, nos hubiésemos mantenido la palabra crisis, que se manejó durante mucho tiempo, bueno, la crisis es algo más abierto, ¿no? Que evidentemente tiene una gravedad, pero que admite salidas distintas. Sí, pues, literalmente es un estado del que no se ha decidido cómo se va a salir. Entonces, ¿no? Incluso la podríamos complejizar, se ha puesto de moda la idea de policrisis, que a mí me gusta más, por ejemplo, policrisis que crisis de civilización, porque al final en la idea de policrisis estás manejando como muchas crisis distintas
que interactúan entre sí, pero que cada una tiene su lógica. Es decir, no hay, por utilizar la metáfora bíblica, la crisis de crisis, ¿no? Que la lógica única que lo gobierna todo, sino, bueno, tú entiendes que hay una crisis energética, climática, geopolítica, etcétera, y que van como retroalimentándose entre sí. Pasa que policrisis pues, es un término muy friki para muy círculos. feo, ¿eh? Suena a lavabo de concierto, sí, de festival de ¿sabes? policlines. Entonces, yo en uno de los textos que escribí para desmentir algunas confusiones con la salida del libro, hablaba de otra cosa que tampoco tiene ningún... O sea, que puede tener sentido analítico, pero hacia afuera no tiene ningún futuro, que es turbulencias ecopolíticas o convulsiones ecopolíticas, ¿no? Para entender que estamos en un momento de agitación, de crisis, y metía lo político porque lo que va a definir el proceso es la política, que es como, digamos, una de las tesis fuertes que el libro plantea. Van a pasar cosas muy desestabilizadoras. Eso no hay que ser Nostradamus para advertirlo, o sea, ya es así, van a suceder, pero cómo se van a decantar dependerá enormemente de nuestras decisiones colectivas. Entonces, poner ese énfasis en que la palabra tiene que tener ese elemento no solo abierto porque sí, sino en el que nuestras decisiones van a ser claves. Tendrá desarrollos muy distintos, muy desiguales, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser esa palabra? Y que para afuera sea potente, ¿no? Que suene bien, que no te lleve a una especie de esoterismo académico raro. Yo, si la encuentras, te lo agradecería muchísimo. O si la encuentra alguien del público. Sí, vamos a buscarla. Esto me hacía pensar porque los estudios culturales, que tú has trabajado en ello, cuando empiezan en Birmingham en los 80, en los 70, empiezan de la mano de muchas herramientas de la crítica literaria. Y no veo críticos literarios asociados con el ecologismo para repensar las connotaciones de eso, ¿no? No sé si hay algo ahí de un problema de imaginarios, ¿no? Lo hay. Y tiene que ver también, pero es que de todos los que fundaron los estudios culturales, la mitad eran críticos literarios prácticamente, ¿no? Tiene que ver con y vuelvo a la idea de futuro, no pensar el futuro como una invención, como tener que inventar conceptos constantemente, sino mirar el futuro como aquellas potencialidades del pasado que no exploramos, ¿no? Eso es lo que Mark Fisher habla de la geontología, que es un término también un poco friki, Sí, fue un poco pero siempre estamos pensando el futuro como hay algo que inventar, ¿no? Cuando uno se pierde, cuando uno va caminando por el bosque y se pierde, el futuro también es volver a un lugar y explorar un camino que no había transitado. Ese camino potencialmente es futuro, ¿no? Lo que genera impotencia es no recordar que habían caminos no explorados, ¿no? Mira, no sé perfecto. cómo... Esto me da pie para volver a una de las primeras preguntas que hiciste sobre el ecomaterialismo histórico, así que puedo tomarlo como de excusa. El ecologismo, de modo a veces indirecto y a veces directo, bebe o dialoga con la concepción marxista de la historia, con el materialismo histórico, y yo creo que ha cogido lo peor de esa tradición y se ha olvidado de lo mejor. Lo peor es esta idea, no sé cuánto de familiar es hoy el discurso marxista clásico, ¿no? Pero esta idea un poco vulgarizada de que hay una estructura en el fondo de nuestras sociedades, la dialéctica entre relaciones de producción y fuerzas productivas, y que eso va empujando nuestras sociedades, que lo que ocurre en la esfera de la política, de la ideología, es un reflejo de algo que está como una especie de río de la historia corriendo por debajo. Esto es un disparate. Evidentemente, o sea, hay evidentemente cuestiones de larga historia o estructurales que influyen, pero no determinan la vida de las sociedades. Yo creo que lo que mejor nos ha legado el materialismo histórico es un estudio pormenorizado de cómo se producen los cambios sistémicos. Y los cambios sistémicos son mucho más compositivos, en el sentido de que hay muchos elementos que se recombinan, son mucho más graduales, son, digamos, el paso del feudalismo al capitalismo no se hizo el 14 de julio de 1789, es decir, había antes todo un proceso histórico mucho más disperso, granular. Y yo creo que con lo que venga después de esto será parecido, y además hay una cosa que conecta con lo que tú has dicho, tiene que ser pensable desde nuestro mundo. No puede ser un corte radical con algo radicalmente nuevo, ¿no? Esto, digamos, lo dice César Rendules en un libro muy bien. El poscapitalismo tendrá que ser pensable desde el capitalismo como una recombinación de cosas que ya están, pero que le das otra prioridad, otras relaciones, otras normas, no un corte epocal total. Entonces, yo creo que hay muchos elementos que podríamos de algún modo rescatar
y que nos puedan permitir, o sea, como una especie de ejercicio como de nostalgia sana, que aunque las condiciones no sean las mismas y la historia no se repite nada, sí puedan ser inspiradoras. Y al final, para la gente que defendemos el Green New Deal, es eso. Es decir, vamos a estudiar un momento de la historia del siglo XX con sociedades más o menos parecidas a las nuestras, es decir, no nos vamos a cazadores-recolectores ni a campesinos de la Edad Media, pues ya no somos eso, que una crisis orgánica de régimen haya podido tener, o sea, una crisis, digamos, en la forma que se constituye un orden social como la que estamos padeciendo, haya podido tener una cierta salida como progresista, al menos progresista. Cuando uno lo estudia es alucinante, porque más allá de los déficits enormes que había en materia racial o en materia de género, o sea, se impusieron tipos máximos del IRPF del 90% en el New Deal. Eso es inimaginable. Imaginemos un tipo máximo de IRPF del 90% y utilizar todo eso en la transición ecológica justa, ¿no? Los programas, digamos, de desarrollo industrial. Toda una serie de cuestiones que son inspiradoras. Y sobre todo son inspiradoras. Eso es una cosa, claro, nosotros en el Estado español tenemos una historia un poco amarga. Pero si utilizamos la palabra New Deal en inglés, la gente que lo defendemos es porque es muy difícil la traducción. Porque el New Deal te remite al recuerdo de una victoria popular. Al recuerdo de una victoria popular. Y en el Estado español no tenemos muchos recuerdos de victorias populares. Todos acabaron bastante mal. De hecho, estuvimos como intentando... Hacíamos como la broma, ¿no? No podemos llamarlo pactos de la Móncloa verdes, no tiene ningún sentido. por pensar, ¿no? Es decir, tenemos una historia como muy trágica para los de abajo en este territorio del mundo. Pero quiero decir que hay como elementos, ¿no? Que tienen que ver con... Evidentemente hay una crítica. No se puede volver a los niveles de la sociedad keynesiana de consumo porque los límites de recursos y todo lo que tú quieras. Pero hay una, digamos, una capacidad de inspirarte en eso, pues, para generar políticas de redistribución o de impulso industrial a ciertos sectores que nos interesen o tal, que es muy inspiradora, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería una de las líneas de fuga perdidas de la historia que podríamos intentar recuperar. A mí me gusta, esto es una cosa como muy friki, ¿no? Pero a mí me gusta pensar, si la unidad popular de Allende no hubiese caído y ese pequeño experimento micro que tenían de planificación cibernética del socialismo que se intentó aplicar para contrarrestar, ¿no? las movilizaciones de la clase media y todas aquellas erosiones políticas que tuvieron, imaginemos que eso se desarrolla, porque claro, en los 70 te coincidía los primeros informes científicos serios de que la cosa se iba ecológicamente de las manos, un planeta que todavía, digamos, tenía cierto margen o espacio ecológico para actuar, y las primeras posibilidades técnicas de un socialismo que no fuese un infierno burocrático de planificación como autoritaria central, ¿no? Pensemos milagrosamente que todo aquello pudiese haber salido para adelante, o algo mucho más sencillo, que los neoliberales no hubiesen ganado. Es que con que los neoliberales no hubiesen ganado, seguramente nuestras sociedades hubiesen podido recibir la creciente alarma ecológica de otra manera. O sea, hemos tenido 50 años decisivos para parar esto, donde palabras como planificación, política industrial o intervención del mercado han estado prohibidas. No se puede hacer una transición ecológica que, digamos, rompe estructuras tan profundas de nuestra sociedad sin planificar, sin regular, sin prohibir. O sea, va a ser necesario, ¿no? Entonces, pues bueno, esto lo dice muy bien Naomi Klein. Se dio una especie de paradoja histórica terrible en la cual la comprensión seria de que esto era un problema coincidió con el peor marco institucional para solucionarlo. Bueno, pues ahí tenemos. Y luego es cuando uno se estudia un poco la historia neoliberal, que esto también es una lección. Se da cuenta de que triunfó, pero podía no haberlo hecho. O sea, si a Thatcher no le llega a salvar las Malvinas, igual no hay un segundo gobierno de Thatcher. O sea, que luego la historia tiene muchos elementos de azar, de contingencia. Nos hace falta poner mucha voluntad, mucha inteligencia y un poquito de suerte. Y con esa mezcla... Ahora has usado varias veces un término que a lo mejor también sirve para jugar a esta búsqueda de palabras, y es una que últimamente se usa mucho, ¿no? Que es la palabra transición. Transición. Claro, en España tiene otro sentido. Claro. Bueno, nosotros hacíamos como, la transición. Cuando éramos colapsistas, hacíamos como una broma que era, poníamos imágenes de la peli de Mad Max y a lo mejor metíamos a Adolfo Suárez con un montaje cutre así en medio y poníamos, si te gustó la primera transición, con la segunda vas a flipar, ¿no? Lo utilizábamos como una especie de meme para hacer propaganda que no tenía ningún futuro político, pero era divertido. Hago paréntesis con lo de Adolfo Suárez, y ahora que con este último libro que he escrito sobre el tiempo de la promesa,
recupero el discurso famoso de Adolfo Suárez Puedo prometer de un puedo alto. prometer y prometo, con lo cual lo han vuelto a poner en radios y tal cuando ha ido a entrevistas y es como una especie de fantasma flotando por aquí haciendo este uso paródico de la promesa, que es lo que era y no era la transición, Claro. y aquí está la tragedia íntima de la transición. También hoy, a lo mejor, hay transiciones que son y no son promesas, entonces aquí también habría que ver. Y anécdota, ya que esto es casi un encuentro en familia y a lo de la escuela de pensamiento, el otro día me entró en una cafetería a tomarme un café, un desayuno, y estaban las camareras hablando entre ellas, eran 2 chicas latinas. Tardé un momento en entender qué pasaba, pero estaban hablando entre ellas de Adolfo Suárez. Entonces yo ahí tuve Guau. como una especie de alucinación, Claro. porque como yo vengo de estar con el rollo de la promesa de hace meses, pensé, Iluminación de Benjamin, no estás Así como escuchando bien el que... El azar objetivo, sí. Y entonces tuve que ubicar la imagen, no era una alucinación, estaban hablando de su examen de acceso a la ciudadanía. Ah, vale. Bueno, claro. Y estaban discutiendo entre ellas cuál era la fecha correcta de en que Adolfo Suárez había entrado como presidente del gobierno, y una decía, no, yo me equivoqué por un año. Sabían más de la historia de la transición. Ya. Bueno, cierro paréntesis, pero bueno, lo que da esta palabra de sí, ¿no? ¿Qué es una transición? ¿Qué es transitar? Hoy también tenemos otros cuerpos que no son los del planeta hablando desde ese De verbo, transición, sí. también de algo, ¿no?, que tiene que ver con desubicar, en el caso de los tránsitos de género, no solo ir, ¿no?, de lo masculino a lo femenino, de lo femenino a lo masculino, sino de ponerlos en cuestión desde el propio hecho de poder transitar, en qué se convierten ser hombre y mujer, ¿no?, cuando transitar es posible o se convierte en algo políticamente factible, y eso implica resignificar muchas cosas. Quizá las transiciones ecológicas, energéticas, también pueden ser pensadas así. Tú ahora decías, no se trata de volver atrás a un mundo primitivista, que son todos estos imaginarios nostálgicos, como si hubiera un mundo auténtico, una naturaleza intocada, ¿no?, esencialista, etcétera, pero tampoco hay un futuro que sería el tránsito como destino de llegada a una identidad clara, sino que quizá lo que hay, más que un punto medio, es un entre, ¿no? Ese entre que tensa las definiciones de lo que tenía que ser un pasado arcádico o un futuro armónico y en el que todo estaría resuelto. ¿Qué puede ser transitar hoy también en este sentido ecologista de la palabra? Y que no sea simplemente adaptarnos a otro margen, ¿no?, que es un poco a veces en lo que se puede convertir la falsa promesa de esta transición. A ver, yo creo que haría como una distinción. O sea, creo que a veces se imponen algunas palabras también un poco casualmente. Es decir, que hay... O sea, por lo menos se imponen a nivel del discurso de masas. Y a veces desde los espacios más académicos somos como muy sofisticados o más de reflexión con las palabras y simplemente, bueno, pues tiras con la que funciona. Y ya está, que luego tiene muchas implicaciones problemáticas, ¿no? Y transición seguramente sea una de ellas. A mí me hace gracia porque en mi militancia nosotros apostamos mucho por la palabra transición, por una especie de contaminación cultural del mundo anglosajón, donde está el movimiento de ciudades en transición. Exacto. Podía haber sido cualquiera otro de los muchos términos, ¿no?, que han estado circulando alrededor de esto, y de repente pues llega Teresa Rivera en el 18, hace un ministerio de transición y decimos, somos como vanguardia, hemos visto el futuro, tal. Bueno, pues coincidió, podía haber sido otra cosa, ¿no? Es decir, creo que a veces en el discurso público las palabras se imponen por eso, una mezcla entre modas, suerte, no hay una reflexión como muy fina de la carga semántica de cada palabra. Dicho esto, yo creo que has apuntado a algo muy importante, y es que el ecologismo sea capaz de pensarse, a mí una expresión que me gusta mucho más que transición, que es pensarse en el mientras tanto, ¿no? Que, viniendo de nuevo de la escuela de Sacristán y de Paco Fernández Buey, ¿no?, que en el fondo, por irnos como a la tradición marxista, no voy a decir esto que decía Bernstein de que el camino lo es todo y la meta nada, pero casi. Pero casi. Porque además me parece... Es muy zapatista también. Sí, y me parece que estamos en ese momento. O sea, que igual luego otras generaciones tendrán otros momentos, ¿no? Pero nuestro momento es salir de esa especie como de pequeñas arcas de Noé, de símbolos, identidades militantes que pasaron la travesía del desierto de los 90 y de los 2000, e incidir. Y para eso es mucho más importante una actitud experimental de ir haciendo transformaciones,
por mucho de que no tengas muy claro, ¿no? O sea, cuál es el punto de llegada, que obsesionarse a veces con lógicas de impugnación muy maximalista en base a esquemas un poco abstractos, ¿no? Que, bueno, pues yo creo que te sirve mucho para los rituales identitarios de los grupúsculos, pero sirve bien poquito para eso que decíamos antes, ¿no? Esa transformación de las vidas cotidianas sirve realmente poco. Sí, estaba pensando lo que hablabas del camino, ¿no? Casi es el poema de Machado, ¿no? Hace camino caminando. Y Rebecca Solnit... Cruzar el río tocando piedras era una frase que se atribuye a Deng Xiaoping, pero no es de Deng Xiaoping, es de otro filósofo marxista chino, y me gusta mucho, ¿no? Pues eso, tocar el río, cruzar el río tocando piedras. Sí, la Rebecca Solnit, cuando hace ese librito que es la guía en el arte de perderse, que nos dice no es lo mismo estar perdidos que perderse, ¿no? Habla del sendero, ¿no? El sendero viene del tibetano shul, que quiere decir huella, por lo tanto alguien haciendo un camino ha dejado huellas, que es esa idea de un pasado no nostálgico, un pasado que se puede releer desde el presente, ¿no? Y en catalán tenemos una expresión muy bonita para esos caminos que se hacen no desde la teoría, no desde el urbanismo de un despacho, sino que tengo que atravesar de aquí a aquí, camino, y con ese camino, ese atravesar, eso sí que es una transición, se construye eso, pues una huella del camino. A eso le llamamos caminets del desig, caminitos del deseo, ¿no? Bueno. Eso es un sendero, un caminet del desig. Todo esto era para preguntarte. Bueno, sí, uno de los libros que citaste antes mío se llama Rutas sin mapa. Que exactamente, es que es exactamente eso. Exactamente. La pregunta venía a si no nos podemos quedar en la parálisis ni en la alucinación, si no nos podemos quedar en la acumulación, en la colección de datos y tampoco en la moralina del sacerdote ecologista, ¿qué papel, qué rol tiene el deseo en la generación de nuevos relatos? Total, o sea, el papel es central y es un déficit. Es decir, necesitamos... a ver cómo digo esto. O sea, primero, vamos a partir de una certeza. Una vida que se base en cuestiones como la comunidad, el tiempo libre, el deporte, la creatividad, la sexualidad, la gastronomía, cualquier hobby pasional, no es una vida que requiera un gran equipamiento técnico, energético, material. Al contrario, seguramente muchas de las dinámicas compulsivas de la sociedad de consumo deprimen muchas de sus mejores posibilidades. Por tanto, es perfectamente factible imaginar un modelo de felicidad mucho más seductor que este, con unos consumos energéticos y materiales menores. Y, por cierto, no tenemos que irnos de nuevo a la vida del siglo XIX. Habrá que contenerse en algunas cosas, pero hay otras que no hace falta, ¿no? Entonces, con todo este marco, yo creo que necesitamos dar esa batalla por el deseo. La gran pregunta es cómo se da, ¿no? ¿Cómo se da? Y aquí yo creo que no hay una sola fórmula, que esto tiene que ser una operación múltiple, con muchos relatos, con muchas prácticas, no solo relatos. O sea, tiene que haber desde productos culturales mainstream que generen arquetipos deseables. Tiene que haber opciones concretas, tanto desde lo contracultural como también desde la cultura de masas, que faciliten nuevos hábitos. Tiene que haber conquistas políticas que faciliten cuestiones como la liberación del tiempo o la seguridad material básica. Es decir, al final, bueno, pues una de las cuestiones clave por las que mucha gente hemos puesto el énfasis en la jornada de las 32 horas no es porque la reducción de emisiones sea brutal, que es relativamente modesta, la hay, pero es relativamente modesta. Es por lo que tiene, primero, de victoria ideológica contra el productivismo y, segundo, de liberación de tiempo para poder, digamos, experimentar formas de vida más placenteras o más plenas y con impactos ecológicos menores, que de nuevo esto no está asegurado. Tú puedes tener pues, un fin de semana de 3 días, irte a donde cada fin de semana a ver un concierto, ¿no? Pero digamos, sí que al menos tener como esa posibilidad de que muchas de estas mejores cosas no las desarrollamos, no florecen porque estás comprimido en unas dinámicas de aceleración permanente que no te lo permiten, ¿no? Entonces yo creo que esa batalla por el deseo es central. Nosotros en nuestro colectivo utilizábamos un oxímoron así un poco poético, la lujosa pobreza, que seguramente no sirva para hacer política de masas, pero que yo creo que es como muy bonito. Y es muy fácil imaginar tener esas imágenes claras de qué puede significar una vida más deseable, más placentera,
con unos consumos energéticos o con unos impactos climáticos ecológicos menores. Pero eso, claro, necesitas eso, relato, necesitas, digamos, tener acceso a los puntos de producción de narrativa social, pero necesitas también prácticas concretas que abran camino, necesitas políticas públicas que ayuden a consolidar eso como algo colectivo, no como una aventura personal, una mezcla de muchas herramientas al mismo tiempo, que es como casi siempre sucede en los cambios sociales, nunca hay una sola cosa, ¿no? Siempre es un conjunto. No sé si os pasa a vosotros, pero yo estoy muriendo de deseo de escuchar Sí. a todas vosotras. Sí, llevamos una hora, yo creo que está... Perfecto. Es genial poder Sí, quizás abrir, sí. ¿no? Tenemos un Ah, sí, compañero la con un llum. micro, simplemente es para que se quede registrado en el vídeo. Una compañera, perdón. Bueno, como siempre, es un espacio de compartir preguntas, dudas. Podéis preguntar a Emilio, pero también a partir de lo que se ha dicho, podéis impugnarlo, podéis criticarlo. Aquí estamos. Podemos pensar juntos y juntas. O si tenéis la palabra mágica que no Sí. sea transición, ni colapsismo, ni decrecimiento, pues la patentamos en un momento. Tenim una companya. Hola Emilio, bueno, encantada de estar aquí, muy contenta de haberte escuchado. Yo un tema recurrente que me pregunto, que me planteo, es un tema que mucha gente se plantea, supongo, que es, como decía un poco Albert, no nos gusta, a la gente no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, ¿no? No le gusta que le digan que tiene que tirar la cadena solo una vez o que solo se puede duchar una vez cada no sé cuánto. Entonces, yo creo que, o sea, hay que pensar cuál es la estrategia para convencer a la gente de que esta transición y que esto que en realidad les va a generar más placer, seguramente, es el camino correcto a seguir. Es decir, cómo convencemos a las masas de que esto es bueno para ellos y no es un discurso de los ecologistas, los pesados de siempre, de vamos a tener que hacer esto, porque a nadie le gusta que le digan que no va a poder coger el coche o que no va a poder comer tanta carne o que tal, ¿no? Entonces, ¿cómo abordamos esta transición con las masas, ¿no? Yo creo que con una estrategia múltiple y compleja que tiene que tener un poco como de todo. Es decir, tiene que haber información, eso siempre tiene que estar. Tiene que haber en un momento dado alternativas factibles, si puede ser más deseables, mejor. Es decir, o sea, si coger el coche te ahorra 1 hora y media para ir al trabajo todos los días respecto al transporte público, o eres un superhéroe moral o vas a coger coche, ¿no? ¿Cómo se soluciona eso? Pues con una red de transporte público viable que te ofrezca una alternativa que igual no tardas media hora, tardas 45 minutos, pero bueno, te compensa porque es más barato, puedes leer, algunas otras cuestiones, ¿no? Entonces, alternativas factibles, información, si puede ser además de factibles, deseables, mejor. El otro día me hablaba Miguel de Nación Rotonda de una cosa que no había pensado nunca, y es todo el mito que se construyó alrededor del AVE. El AVE como mito, ¿no? Porque el AVE tiene un contador de kilómetros que no tiene ninguna utilidad práctica. Para que te lo flipes y digas, voy a 300, voy a hacer una foto, no sé, ese tipo de... Que ya no la hace nadie. Ya no la hace nadie, pero en su momento... Yo que era como... inauguré el AVE casi. Claro, claro. Sí. Entonces, esa envoltura que lo hace deseable pues ha ayudado mucho a que sea una política pública, que todo el mundo quiere un AVE, que pase un AVE por mi pueblo, todo este tipo de cosas. O sea que eso también hay que tenerlo. Y luego va a haber un momento en el que haga falta un poquito de coacción. Legítima, democrática, pero coacción, que eso es, digamos, el papel del Estado, es un poco eso. Y creo que el mejor ejemplo para eso es la cuestión del tabaco, ¿no? Cuando se prohibió fumar en los bares, eso iba a ser el apocalipsis, bueno, no lo fue. Pero ¿qué se combinó? Pues una serie de todo un poco, ¿no? Un poquito de palo, un poco de zanahoria, información durante mucho tiempo, y al final es un cambio de hábitos que se pudo hacer sin demasiado trauma. Evidentemente, la descarbonización es mucho más difícil que dejar de fumar y tiene implicaciones más estructurales y más complicadas. Pero así como fórmula genérica, diría una mezcla de estas tres cosas. Entonces, bueno, ya acabo, ya paso, pero yo sé que en el libro lo abordas, pero también no sé si podrías como hablar un poco del papel del Estado. Entonces, aquí, brevemente, pero bueno, me pareció muy interesante este capítulo y creo que
bueno, que hay Yo creo muchas que fórmulas, ¿no? Yo parto de la base de que el Estado es la institución con un mayor poder de definición sobre nuestra vida social. Todavía. Es decir, que muchos de los relatos que se han ido construyendo sobre la perforación del poder del Estado por otras lógicas, en última instancia, ahí yo soy muy, muy clásico y el Estado tiene un papel fundamental y creo que la pandemia ha sido el laboratorio. Para que tuviese la más mínima duda, Eso sí. vamos, cuando... En todos los sentidos, ¿no? O sea, desde no hay nada más parecido a un keynesiano que un neoliberal que tiene miedo, eso es la primera norma, ¿no? Hasta el hecho de pues, cómo se llegó a hacer una cosa que era impensable. O sea, yo, como persona con una formación marxista, me dices, no, se va a parar la economía. Digo, ni de coña, aquí nos morimos todos antes de que la economía se pueda parar. Se paró, reasignación de las cadenas de suministros, o sea, que realmente, como sucede casi siempre, ¿no? En las economías de guerra que pasan este tipo de milagros un poco, la cuestión clave es cómo lo conseguimos hacer sin una guerra, ¿no? O este es el lado más oscuro todavía de la pregunta y es ¿cuántos de los avances que vayamos a poder hacer en ese sentido va a ser porque hay una guerra real que tenga que ver con la independencia energética de Europa, etcétera? Entonces, yo creo que el Estado es una institución fundamental, pero ya no solo por esto, por su capacidad de actuar ante las emergencias, sino por cómo configura toda la vida social. Creo que a veces jugamos una separación sociedad-Estado que es un poco falaz. Es decir, que el Estado no es impermeable a las dinámicas sociales y las sociedades, pues, digamos, están en interrelación constante con sus políticas públicas y que hace falta, digamos, proyectos ecologistas transformadores en el gobierno para todo, desde la educación hasta la configuración del urbanismo, las normas comerciales, el mercado laboral, para todo. ¿Cómo se consigue esto? Esa es otra pregunta, pero digamos hay como dos escenarios, solo dos. O tienes un bloque histórico que gobierne muchos años, porque esto es una tarea de una legislatura, o tienes consensos de Estado amplios que permitan que no haya mucha, o sea, que la variabilidad sea menor y que consigas algunos objetivos de mínimos, gobierne quien gobierne. Y ya está, son esos dos escenarios. No creo que haya como mucho más. Con esto, digamos, en el libro pongo mucho énfasis porque el ecologismo creo que está presa de lo contrario. Y no es que no hagan falta los movimientos sociales, no es que no haga falta la actitud, digamos, el trabajo de base, es fundamental, fundamental. Pero creo que los movimientos sociales hay que entenderlos más como laboratorios, donde surgen nuevos sentidos comunes, nuevas ideas, nuevas prácticas, que como una suerte de contrasociedad paralela que va a ocupar, ¿no? el conjunto de nuestras. Creo que ese tipo de fantasías de escalabilidad de los proyectos pequeños hasta conformar una especie de contrasociedad. No sé si alguna vez fueron viables, no lo sé, quizás sí, en otros contextos, y tenemos experiencias históricas muy potentes en ese sentido, pero creo que no son viables en sociedades neoliberales, después de la trituradora que ha sido estos 40, 50 años, o al menos no para los márgenes de tiempo que estamos manejando. Entonces es, digamos, un énfasis en el Estado un poco por discutir con gente que como mínimo le da la espalda, como mínimo, y como máximo casi celebra que se caiga con algún tipo de fantasía de que de ahí va a poder emerger una sociedad local, resiliente y justa. Hola. Bueno, una pregunta para los tres, un poco recogiendo lo que comentaba la compañera o las reflexiones que exponía la compañera y un poco con tus respuestas, Emilio. En cuanto a la información y todo esto, ¿no? Y a la información verídica, ¿no? ¿Qué papel le das o le dais a los medios de comunicación en relación a todo esto? Me refiero, bueno, creo que con esta pregunta ya podemos quedarnos aquí, pero o sea, Os gustan las preguntas fáciles, ¿eh? De las fáciles, sí. Me refiero, bueno, supongo que los deberíamos tener como aliados, ¿no? En cambio, tenemos a medios de comunicación que están absolutamente comprados por la publicidad de grandes energéticas y todo esto, ¿no? Totalmente, pero yo creo que ahí, o sea, has descrito una realidad que hay, o sea, creo que nadie tiene la ingenuidad de pensar que eso no es así, eso es evidente. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Entonces, yo creo que hay como, tienes que jugar dos estrategias en paralelo. Una estrategia de generar otros medios, y yo creo que todo lo que se pueda apoyar es mejor, pero sabiendo que eso tiene un techo de cristal muy evidente. Y lo otro, yo creo que es saber hackearlos con todo lo difícil, los riesgos que eso tenga. Me parece que cuando hagamos el balance del ciclo que pasó,
ese fenómeno un poco misterioso de auge y caída rápida, pero ese auge del primer Podemos, esa manera que tuvo de hackear medios, o sea, de jugar, porque los medios tampoco son un poder monolítico, tienen guerras de audiencias entre sí, si tú sabes jugar con el esquema puedes, digamos, salir en ellos, ¿no? Pues una relación, digamos, no... Yo creo que a veces en nuestros espacios tendemos a más que justificado victimismo, pero en el fondo como victimismo no se puede hacer nada porque los medios están comprados, tienen el monopolio del discurso público. Bueno, pues evidentemente hay algo de eso, pero creo que hay margen de juego. Entonces, al mismo tiempo que vamos construyendo medios propios, hay que saber jugar la batalla de los medios en su terreno. Y aquí se nos podrá dar mejor, se nos podrá dar peor, pero yo creo que la cosa está más abierta a sorpresas de lo que a veces pensamos por prejuicio de antemano, ¿no? Y que esto tiene que ver con una especie de lógica muy problemática que pasa con los medios, pero pasa con todo lo demás, que es una creencia absolutamente asfixiante de la unidad de los procesos sociales, ¿no? Cuando luego los procesos son mucho más complejos, más chapuceros, más plurales, más dinámicos, y ahí lo que toca es jugar. Y en relación un poco a todo esto también, ¿no deberíamos un poco interpelarnos a nosotros mismos? Es decir, a saber discernir qué información es la verídica, o dónde está la información verídica y dónde no. Me refiero, de alguna manera, como tú dices, existen muchos medios, para mí, mal llamados alternativos, ¿no? Porque para mí lo alternativo es La Vanguardia, por decirlo así, ¿no? Que te hace una portada diciendo que la movilidad en Barcelona debe fomentar más el coche, ¿no? Por decir así. Eso, ¿no? Un poco cómo nos hacemos, o sea, cómo podemos transmitirnos a nosotros mismos la responsabilidad que significa saber informarnos bien, ¿no? No lo sé. O sea, no lo sé. Creo que... Pero es como todo, ¿no? Es decir, que hay como... Y cómo nos alimentamos bien, y cómo... O sea, que es todo un espacio social que tenemos que tener el compromiso militante de desarrollar, de profesionalizar para que tenga, digamos, la capacidad de competencia real con otros focos de producción de discurso. Pero yo ahí... A lo mejor esto te parece como muy polémico, lo podemos discutir. También creo que, o sea, os lo voy a confesaros, yo llego a Cataluña y me siento como en Euro Disney en el sentido de alucinar de la cantidad de proyectos alternativos. Yo vengo de un erial como Madrid, con 25 años del neoliberalismo más salvaje, y donde ahí lo que ha crecido ha sido como una especie de cardo ultra resistente, ¿sabes? Pero con... Que al mismo tiempo nos ha generado como una especie como de alergia muy sana respecto a lo institucional, porque lo institucional no te da más que problemas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo veo aquí y me da una envidia terrible ver el desarrollo de ese tejido social, y es otro mundo. Y aún así seguramente está muy por debajo de lo que necesitaríamos para una transformación como la que aspiramos a hacer. Cuando tú partes de un lugar tan desertificado como Madrid, desertificado es la palabra, yo creo que ahí la única manera de romper ese círculo vicioso es algún día soñar con que vas a tocar poder y utilizar el poder para hacer invernaderos que permitan cultivar una cierta regeneración. A lo mejor aquí estáis en otra, a lo mejor aquí ya habéis cogido la masa crítica suficiente como para que ese proceso pueda ser más autónomo. Con todo y ello, yo creo que desde los movimientos sociales sobrevaloramos en varios órdenes de magnitud la capacidad de escalar de este tipo de proyectos. Por eso también pongo mucho énfasis en las políticas públicas, porque es lo que permite que algo como esto llegue casi a cualquier lado y no llegue solo a los barrios o a los sitios privilegiados, ¿no? Lavapiés, el Raval o Sants, no sé, ¿no? Esa especie de... No sé a quién se lo oí, pero... Uno puede casi ir viajando por los barrios del rollo del mundo y pensar que estamos a punto de transformarlo todo, y luego, claro. más allá de eso, la realidad es otra cosa, ¿no? El parque temático de la autogestión. Pero no, yo iba a añadir dos elementos, porque los medios, ¿no? A veces pensamos que son solo las cabeceras de los grandes periódicos, etcétera, y yo pienso que hoy la esfera en la que se construye, ¿no? Nuestra relación... TikTok, tal, claro, son las redes sociales, que son medios, no son medios, que son, ¿no? Claro, durante unos años han sido ese algoritmo que nos ha permitido jugar a creernos libres y comunicados, y en una posibilidad de distribución
más democrática y más igualitaria de quién habla y quién escucha, quién informa y quién contrasta, etcétera, ¿no? Bueno, y eso pasaba en manos de un algoritmo privado o de varios, etcétera, etcétera. Hoy estamos tocando, como del planeta, los límites también de ese algoritmo. Estamos viendo que ahí quizá no se puede hacer más que entrar en este juego polarizado, ¿no? Absolutamente de ataque, de hostilidad, que el propio movimiento o movimientos o espacio ecologista ha sufrido también, ¿no? Que es esta cuestión de que ya solo se puede tomar la palabra contra alguien o a favor de alguien. O sea, entonces ahí hay también un momento, pienso, de que estamos empezando a repensar y a situarnos en otra, ¿no? Más allá de la alucinación, digamos, igualitaria de Internet, sí. ¿Dónde estamos hoy? Es una pregunta a hacer. Para mí hay una respuesta que pasa por la educación. También la pregunta, ¿dónde ocurre la educación? No ocurre solo en las escuelas o en el sistema educativo formal. Pasa también por la cultura, pasa por la vida, por la convivencia social en las ciudades, en los barrios, en los pueblos, en movimiento, no esencializando estas comunidades, sino ahí donde nos juntamos con otros. Todo eso hoy pienso que también está afectado de transiciones y devastaciones a la vez, ¿no? Hay mundos de relación, de creación de imaginarios, de espacios culturales y educativos que están viviendo una devastación clarísima, y la escuela es uno de esos lugares donde en estos momentos se están pagando precios muy altos por ciertas situaciones que desembocan ahí toda la conflictividad social en un vertedero llamado escuela, que solo se puede ocupar de salvar algo de eso que se descompone, pero a la vez también, ¿dónde entonces hoy? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Yo tenía dos cuestiones, pero creo que están un poco vinculadas. La primera ya la habéis respondido un poco, pero has comentado durante tu exposición que el greenwashing era una buena noticia porque implicaba que esas grandes corporaciones estaban preocupándose por ese espacio que se había... No. Es una buena noticia. Bueno, es una buena noticia. Sí. O sea, es un buen síntoma. Exacto. Es un buen síntoma. Como práctica es un error. Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Pero es un síntoma de que tú lideras cultural y moralmente un momento histórico. Es decir, que sí, a lo que tenemos que... O sea, por decirlo de otra manera, bueno, no sé si quieres terminar para la pregunta. Bueno, por ahí iba mi pregunta, que cómo evitamos que precisamente desde estos movimientos que nacen del greenwashing se acabe colonizando el discurso del ecologismo, porque sí que nacen y es un buen síntoma porque hemos abierto un espacio, pero yo veo que lo que hacen a la práctica es desdibujar lo que es el ecologismo y están conquistando o colonizando nuevos espacios, ¿no? Y los discursos que se habían abierto. Y en esa misma línea, y hablando de colonizar o descolonizar, inicialmente habéis hablado del conflicto intergeneracional que se genera en la crisis climática. Pero yo creo que hay otro conflicto latente, que es el conflicto entre el norte y el sur global, que aparece en un problema que también es... O sea, la crisis climática no deja de ser un problema que nos afecta a todo el mundo por igual. Entonces, ¿cómo desde el pensamiento occidental, ya sea desde el ecologismo más histórico o desde las nuevas formas que están emergiendo ahora, descolonizamos también ese espacio de pensamiento global que hemos ocupado y cómo podemos liberar espacio para que alternativas o pensamientos del sur sean viables, ¿no? Vale, sobre lo primero, o sea, en ningún caso es una defensa del greenwashing, solo he intentado que lo veamos desde una posición un poco como un síntoma de que estás siendo capaz de liderar cultural, intelectual y moralmente, que es como el requisito para poder hacer transformaciones un poco más profundas, pero evidentemente no consiste en quedarse ahí. Consiste en que tú ese liderazgo cultural y moral lo utilices para regular la práctica empresarial y evitar, digamos, muchas de las externalizaciones y los daños que las empresas incurren. O sea, no es tanto como una cuestión que... O sea, esta idea es como para ir mucho más lejos. Si puedes llegar incluso a aspirar a una transformación económica tal que las empresas no jueguen un papel, mejor. Pero hasta llegar tan lejos como eso, pues bueno, si podemos introducir regulaciones y legislaciones fuertes que permitan evitar muchos de esos peores daños, pues será una traducción interesante de ese liderazgo moral que ya tienes y que hace que esas empresas tengan que jugar a disfrazarse de ti para que puedan ser rentables, ¿no?
Luego, yo creo que también venimos de una tradición obsesionada con los riesgos de cooptación, de contaminación, que son comprensibles, porque esos procesos se dan, pero al mismo tiempo me parece que reflejan una idea del cambio social que no es cierta. Porque creo que todo es mucho más ambivalente permanentemente. Los sentidos comunes son muy ambivalentes, que toda conquista es muy ambivalente, que por supuesto el enemigo está dentro de nosotros, pero nosotros estamos dentro de él, y que ese tipo de juegos creo que permiten una cierta, bueno, un juego de cintura táctico y un pensamiento estratégico un poco más capaz de conseguir procesos de cambio. Respecto a la cuestión norte-sur, es absolutamente fundamental, por muchas razones. Ha sido constante, es decir, que digamos, uno ve la historia de las cumbres climáticas y lo que está de fondo es la cuestión de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, porque no todos los territorios del mundo tienen la misma responsabilidad climática, ni muchísimo menos. Y además, muchos de los que se prevé que sufran las peores consecuencias tienen muy poca responsabilidad histórica acumulada. Entonces, por una cuestión de justicia básica, tenemos que introducir la cuestión norte-sur en cualquier planteamiento. Además, ahora existe la posibilidad de que una transición ecológica pensada solo desde el norte se convierta en una barra libre de extractivismos y de procesos de exportación de materias primas para la transición desde el sur. Yo creo que, en primer lugar, asumiendo que, aunque aquí se pueda hacer mucho, yo creo que la responsabilidad política, igual que la descolonización, es de los propios pueblos del sur. Es decir, que no podemos jugar al paternalismo de pensar que les vamos... O sea, podemos como contribuir a ello desde la parte que nos toca, pero ahí lo que tiene que suceder, como sucedió en los años 50 y 60, son procesos soberanos de reconquista de sus propios recursos. O no me voy tan lejos, la inversión que hizo Evo respecto a los beneficios del gas en Bolivia, eso no se lo concede nadie, eso fue una lucha legítima del pueblo boliviano. Dicho esto, creo que desde aquí se puede facilitar mucho las cosas, planteando en primer lugar respeto absoluto por sus procesos políticos. Tenemos que luchar para que no haya injerencias extranjeras en esas dinámicas. Podemos generar... Yo cuando hablo con compañeros de Chile, por ejemplo, sobre esto, lo que me piden son como 2 o 3 cosas siempre, o lo que nos piden que intentemos instalar en la agenda aquí. Una tiene que ver con reglas financieras distintas. Al final hay una cuestión de cómo el sistema financiero penaliza a los pueblos del sur, que eso tiene que cambiar. Y luego acuerdos comerciales donde se pueda, por ejemplo, dar acceso a ciertos recursos por transferencias tecnológicas, ¿no? Procesos que permitan dinámicas de industrialización endógena, etc. Si a eso le sumamos, en un escenario ideal, que logremos contraer materialmente nuestros consumos para dejar espacio, mejor. Entonces yo creo que toda esa suma de cosas, de nuevo no hay una sola bala, son un montón de acciones, nos pueden ir permitiendo construir un internacionalismo climático que permita que esto no derive en una competencia por el espacio ecológico del mundo, por las emisiones entre los distintos lugares. Esto, de nuevo, es muy fácil de decir así en una charla y tremendamente difícil de hacer. Sí, hola. Yo había leído recientemente el libro de Emilio y me dejó impresionado y la verdad creo que la sesión de hoy ha sido muy interesante. En relación a lo que ella comentaba del greenwashing, yo creo que había entendido lo que tú querías decir, que era no tanto que te parecía calurosamente positivo esa estrategia, sino como que si los enemigos estaban utilizando nuestro discurso, esto representaba una victoria cultural. Que estábamos ganando el relato y que esto, digamos, nos daba una esperanza de vamos ganando, ¿no? Pero yo sí lo comparo con lo que está pasando en el mundo actual, con los países donde va triunfando la derecha, Italia, Finlandia, Suecia, el crecimiento de Vox en España, son precisamente expresiones no únicas, pero sí del negacionismo climático. Totalmente, sí. La última es la Argentina, donde obviamente Milei no solo ha ganado porque sea un negacionista, pero también lo expresa.
Si lo comparamos con lo que está pasando en la rebelión agraria en Francia y España en este momento, con una movilización social muy intensa y muy extensa, yo creo que si uno lee lo que están reclamando los productores agropecuarios, no tiene nada que ver con el ecologismo, sino todo lo contrario. Es decir, que estamos en una fase donde hay signos, donde no podemos ser, no quiero entrar en el tema que tú decías, no quiero ni ser optimista ni pesimista, pero a mí no me deja de ser pesimista sobre lo que está pasando. Y creo que, por el contrario, me da la impresión que el movimiento ecologista se ha debilitado en relación al pasado reciente. Sí, eso es cierto. No solo es cierto, es muy preocupante. Como cualquier proceso histórico, toda evolución tiene una reacción. Ayer mismo leía en la última encuesta del Instituto Elcano sobre actitudes climáticas en España, el negacionismo había subido un 4%, un 5%, sigue siendo muy residual, pero había subido. Las dudas sobre el origen antropogénico del cambio climático también. Es decir, hay una reconquista de posiciones en esa batalla cultural y hoy estamos peor que hace 4 años. Eso es indudable. Y no solo es eso, sino que a pesar de todo, con todo lo crítico que ya es, con todo lo que esto se está traduciendo en experiencias cotidianas, que estamos en febrero en manga corta, es decir, que ya no es un relato, ya es una experiencia cotidiana, Trump puede ganar las elecciones de aquí a 6 meses. Podemos, algo que nos afecta todavía más, si cabe, ya es difícil que nos afecte más algo. Lo poco que en Europa había conquistado en este terreno se puede perder el 9 de junio. Esta es la coyuntura política a la cual eso que hablábamos del greenwashing pues fue un síntoma de un cierto avance, un cierto liderazgo cultural que ha sufrido un retroceso porque, como todo proceso político, nunca son tajantes, siempre son ambiguos, siempre están... Y ahora mismo estamos situados en la bola de partido. Puede caer hacia un lado, puede caer hacia otro. Y a mí sí, por supuesto, que me preocupa mucho este tema. De hecho, creo que este es el gran elefante en la sala que una buena parte del ecologismo no quiere ver cuando plantea sus discursos sin ningún mínimo aterrizaje político en estas circunstancias. Es decir, decrecemos, vale, sí, perfecto. ¿Vas a ganar a la extrema derecha con este discurso? No, pues entonces no vas a decrecer. Y esto en un contexto de grave regresión democrática internacional, que estamos viviendo un genocidio televisado. ¿No? Con todo esto yo creo que, de alguna manera, a mí, a lo mejor es que soy un pesimista, soy un triste, me reafirma un poco esa necesidad del Estado, de las políticas públicas, de que hay mucho en juego y de cierta prisa o de cierta sensación de urgencia. Porque creo que estamos en una encrucijada política muy difícil y así como defiendo que tenemos herramientas para avanzar, también los riesgos, me preocupan mucho más esos riesgos políticos que la cuestión del colapso. De hecho, a veces, para resumir, ¿de qué va tu libro? Digo, pues mi libro va de que nuestras sociedades están más preñadas de ecofascismo que de colapso. Están más preñadas de ecofascismo que de colapso. Es mucho más probable que vivamos esa regresión autoritaria, de ese recorte de las libertades, ese incremento de la desigualdad como manera de gestionar políticamente las turbulencias ecológicas y climáticas que vienen, que el desmorone del poder político que nos va a permitir en nuestras ecocomunas reiniciarnos. Entonces, bueno, pues yo creo que sí. O sea, te doy toda la razón. Estoy absolutamente también preocupado con ese avance y ahí lo que toca es ganar. Ya está, lo de eso. Estamos en el tiempo, pero sí que había algunas... Si queréis, recogemos las últimas intervenciones. Sí, aquí y también la compañera. Aquí tens un company, sisplau. I també recollirem... Sí, després... No, les recollim les dues, no? Sí, sí, perquè està... I així tanquem i així les companyes del llibre poden... Hola, bona nit. Aviam si ho sé expressar en castellà. Dic, amb aquest tipus de discusiones, en este tipo de discusiones, leyendo libros, siempre me queda la misma duda, ¿no? Y es el cómo hacer las cosas. Yo llego al convencimiento de que la solución es el decrecimiento desde la ciencia.
bueno, pues porque me he educado en esto. Y un poco quizás desde la economía, pero no desde el ecologismo, ni la tecnología, ni la tecnología seguro que no nos salva, ni la filosofía, porque no llego a esto. Pero claro, lo que analizo es, los recursos son finitos, el cambio climático es una realidad y el sistema económico pues es el capitalista y el comunista que tuvimos en la Unión Soviética también. Estos sistemas se basan en el crecimiento. ¿Vale? Y el crecimiento que hace que por mucho que suba las energías estas renovables, el consumo de combustibles fósiles también sube, pues porque la economía crece. Y aquí yo no me imagino ningún, porque no lo ha habido, ningún gobierno del norte global, ni de derecha ni de extrema derecha, pero tampoco de izquierdas, poniendo en su programa electoral que el año que viene decreceremos un 3% en vez de crecer un 3%. Y el ejemplo lo tenemos hoy en el gobierno de este país que representa el 1 por 1000 de la población, que es el gobierno de la Generalitat de Cataluña, que se daba aplausos, se aplaudían entre ellos, porque las exportaciones de Cataluña han superado los 100.000 millones de euros. Y pues esto es un dato magnífico, ¿no? Cada vez exportamos más y resulta que más de un tercio de las exportaciones es en la industria del automóvil, una de las industrias que más favorece el cambio climático, ¿no? Luego, a veces lees libros y te dicen, no, esto lo arreglaremos porque es inevitable, ¿no? Pensar que podemos suprimir la obsolescencia, la muerte anunciada de los electrodomésticos porque somos buenos. Bueno, pues yo esto no lo veo y que entre todos, ¿no? Entre disparando, no intento ridiculizar, sencillamente es para explicármelo yo. Disparando muchas balitas, bueno, pues los gobiernos tienen un trabuco que van hacia el crecimiento, no hacia el decrecimiento, ¿no? Y no acabo de ver cómo ni de derechas ni de izquierdas, que gana el Milei es una cosa, pero recuerdo que el gobierno de la Generalitat de Cataluña, que hoy aplaudía este dato, que es un dato económico objetivo, es de izquierdas. Claro, pero estás planteando un problemón objetivo y es que toda nuestra sociedad funciona para el crecimiento. Es una lógica estructural. No hay ningún botón rojo ni en donde gobierna la Generalitat ni en Moncloa que te permite frenar. Eso no existe y incluso si lo quieres construir muy rápido seguramente descarrile todo el tren. Porque todo, digamos, absolutamente todo, desde el sistema bancario al sistema de pensiones, absolutamente todo funciona bajo una lógica de una expectativa de crecimiento. Ahora, claro, ¿cómo se combate esto? ¿No? Esta pregunta que tú hacías, ¿cómo? Yo creo que ahí el error es plantear una batalla frontal contra algo que está tan arraigado en nuestras estructuras sociales. Tú lo que tienes es que ir localizando aquellos espacios donde tú puedas decrecer en los consumos, los impactos energéticos y materiales y que sea viable, tanto viable políticamente porque los efectos no sean muy destructivos a nivel social, pues si no ya va a venir la extrema derecha y te va a quitar la tontería. Ejemplos como muy concretos. En el fondo tenemos a todas nuestras sociedades, al menos nominalmente comprometidas y ya con efectos prácticos concretos en decrecer en emisiones de CO2. Y está sucediendo en algunos sitios. No es global todavía, pero está sucediendo. Europa ha decrecido un 8% este año. No está mal. Ojalá se mantenga a este ritmo. Y no son todo... No, pero no es todo trampa, que eso es uno de los dogmas. Pero la mayoría de los decrecimientos es porque llevan las empresas, se contaminan al sur. No, ya no es así, de verdad. Ya no es así. Hay una parte que sí, pero hay una parte del cálculo que es real. En Europa solo, no es global. O sea, incluye las emisiones externalizadas en ese cálculo, ¿vale? Incluye. Y está sucediendo en emisiones. Claro, desde la lógica del decrecimiento se dice, bueno, eso al final llega a un tope que no es posible, ¿no? Pero de hecho se está dando. O sea, hay ciertos márgenes que tienen que ver, que no son absolutos, ¿no? Con la eficiencia, con la desmaterialización, con toda una serie de cosas, con el cambio tecnológico, en este caso, que bueno, pues nos puede permitir avanzar en algún sentido, ¿no? Bueno, de hecho, el propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de este país contempla una reducción del consumo energético de energía primaria de un 30% de aquí al 2050. O sea, el propio plan, que en teoría va a guiar las políticas públicas, contempla un tercio menos de consumo. Que nosotros diremos, eso no es compatible con el capitalismo, eso estallará, porque la lógica de acumulación hará. El plan es ese. Veremos hasta qué punto estábamos en un error o no. Otras posibilidades, pues tú puedes impulsar, lo comentábamos por la mañana en el seminario, una reforma ecológica de la contabilidad nacional para que no solo se
organice las políticas alrededor del PIB, para que haya un indicador biofísico que te permita hacer unas cuentas ecológicas paralelas, oficiales, y tomar políticas concretas coherentes con ello, con la compra pública, por ejemplo. Puedes impulsar el reciclaje de minerales, que es una cosa que necesitamos y que permite reducir los impactos. Y yo creo que puedes ir introduciendo toda una serie de... No son cositas, o sea, una reforma ecológica de la contabilidad nacional es un reformón enorme, ¿sabes? Yo creo que es lo que André Gorz llamaba reformas revolucionarias. No es un cambio integral de la lógica del sistema, yo creo que eso no está a nuestro alcance, pero son cuestiones que pueden ir haciendo que la sociedad evolucione hacia un sistema distinto. ¿Que con eso es suficiente? Yo creo que eso es el campo de lo que vamos a poder conseguir, y lo otro pues implica unas hipótesis políticas que a mi juicio son un poco imposibles. Cerramos con la intervención de Leila, o la pregunta. Sí, hola. Quería acabar con un punto de optimismo. Dale. Me parece que en la última década todos los litigios en relación a la crisis climatológica, perdona, es que el español no es mi idioma nativo, y han aumentado de forma drástica, no, pero han aumentado. Esto parecía imposible hace más de 10 años. Ahora, ¿y quién son los protagonistas? Muchos son grupos de jóvenes, las minorías, poblaciones indígenas. Donc, no sé, me parece que esto es importante destacar también, y nos da también más optimismo de cara al futuro, sobre todo si se pueden responsabilizar los estados y también las multinacionales o la industria en general. Totalmente. O sea, tenemos una serie de precedentes jurídicos que, tú lo has dicho perfectamente, hace 10 o 15 años eran impensables y hoy ya están ahí, como una de las muchas trincheras, uno de los muchos campos, junto con, vuelvo a parece como una lista de cosas esperanzadoras. Tenemos eso. Hay cambios en los patrones culturales que todavía están siendo pequeños, pero son ya muy significativos, los dietéticos, los de la movilidad, que pueden compatibilizar esto con el deseo. Tenemos innovaciones tecnológicas muy potentes que hace 10 años no las contemplábamos. Tenemos victorias también ideológicas. Se ha debatido en una conferencia post-Grow en el Parlamento Europeo este año con expertos de todo el mundo, con von der Leyen haciendo el discurso inaugural. ¿No? Eso era inimaginable hace 10 años, por mucho que luego se nos puedan cooptar, como todo es muy ambiguo, ¿no? Tenemos un neoliberalismo que muere, ¿no? Que palabras como política industrial suenan mucho más a futuro que a pasado. Tenemos otras victorias políticas como el referéndum de Yasuní en Ecuador. Es decir, es un proceso complejo, con muchos riesgos, con esa extrema derecha negacionista que al mismo tiempo también gana peleas. Y a veces un país cae de un lado, cae de otro, se va Bolsonaro y vuelve Lula, y entonces el Amazonas se deforesta muchísimo menos, pero puede que pierda dentro de 4 años. Estamos en esas. Entonces, por eso yo creo que, pese a que habíamos dicho de que esto no era un libro entre optimismo y pesimismo, ¿no? Que era como una cosa como más compleja, también hace falta a veces hacer un poco como pasar lista a estas victorias, porque a veces ganamos más de lo que sabemos valorar. Bueno, tenemos que dejar aquí, esperemos que ese gato que se había quedado paralizado Se salga corriendo. se dé cuenta que hay un perro allí que está alucinando y que juntos, ¿no?, creen Hacen nuevas el retóricas. Gato perro climático. Seguimos pensando juntos sobre cómo desobedecer el apocalipsis con Marina, y hoy lo hemos hecho gracias a Emilio Santiago y a todas vosotras. Muchas gracias. Gracias.